Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ored de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 24 de abril 2020. Apocalipsis para niños en nuestra serie, estamos en el devocional número 115. Una victoria anticipada ha sido nuestra enseñanza basándonos en el capítulo 16 del Apocalipsis. Miren, se trata de una victoria que Dios promete a sus hijos, a sus seguidores, pero la vida o el camino, la aventura hacia la victoria no está ausente de peligros, de dificultades, de tribulación. Se trata de una victoria anticipada porque aquellos que están sufriendo y están siendo perseguidos necesitaban saber que tendrían victoria. Es probable que las evidencias de su situación actual, ser perseguidos, ser apresados, que muchos de los amigos, familiares de ellos habían sido asesinados, no parecería que les anticipara la victoria, pero la palabra de Dios les traía aliento y fortaleza por la promesa de Dios de que ellos vencerían por sobre cualquier circunstancia. Como ya dijimos, en esta ocasión seguiremos un proceso distinto al que hemos seguido antes. Leemos los pasajes, decimos alguna reflexión sobre cada pasaje y concluimos en una enseñanza. ¿De acuerdo? Síganme entonces en esta reflexión ahora. Pero antes, meditemos brevemente o reflexionemos o más bien citemos las enseñanzas que ya aprendimos en los devocionales anteriores. En esta vida y en este mundo solo hay dos formas de vivir: con Cristo o contra Él. O seguimos a Jesús o seguimos a la bestia, así dice el Apocalipsis. Porque el que no sigue a Cristo está siguiendo la cultura del mundo, este gobierno civil, que seguramente en aquella época era Roma, que contravenía los principios y valores del reino. El que no es conmigo contra mí es, dijo el Señor. En segundo lugar, todo evento natural, social o cósmico tiene su lugar en el plan divino. Nada que acontezca en el universo entero, en el aspecto social, económico, médico, físico, nada que suceda en el mundo está fuera del plan de Dios. Y no es que Dios provoque las cosas malas, sino que Dios puede utilizar lo que sea para cumplir sus planes. En tercer lugar, algunos de los seres humanos no se arrepentirán ni estando en las mismas puertas del infierno. Eso se notó. Todo el pasaje nos cita a seres humanos que no se arrepintieron a pesar de las plagas y los dolores que el juicio de Dios les causó. Y en cuarto lugar, a los cristianos nos corresponde vigilar nuestra vida para no contaminarnos de la influencia del mal. Es decir, debemos evitar contaminar nuestra fe con la filosofía del mundo. Porque en todas las épocas hay una bestia, en todas las épocas hay un poder bestial. En aquella época evidentemente se trataba de Roma. Los cristianos del primer siglo definitivamente entendieron que se trataba de Roma. Fue muy difícil pensar que ellos identificaron algo como lo que ahora algunos intérpretes del Apocalipsis dicen, situando a la bestia en nuestro tiempo o en el tiempo futuro. Es bastante imposible pensar que los cristianos del primer siglo pensaran eso. Ellos de inmediato pensaron, ¿cuál es el poder que corrompe a la humanidad? ¿Cuál es el poder que va en contra de los principios y valores de Jesucristo? Y ellos entendieron nuestra sociedad, el imperio romano, eso es lo que contamina el mundo entero. Ya eso fue lo que llamaron, pero fue lo que identificaron como la bestia y la estatua de la bestia, la estatua del emperador y el falso profeta, las enseñanzas aparentemente religiosas, aparentemente piadosas, pero que estaban cargadas de herejía. Muy bien, ahora vayamos a la enseñanza de hoy. Leamos los 5 versículos parte por parte y reflexionemos en ellos. Dice el versículo 16: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es famosa el lugar de Armagedón. Es famosísimo en la parafernalia profética de muchos el día de hoy. Algunos hablan de la batalla del Armagedón y no sé qué. Este lugar, entre las montañas de Megiddo, es testigo de muchas batallas históricas de la fe cristiana, de la fe del Antiguo Testamento. Ahí Barak y Débora derrotaron a Sísara. Jueces 5, 19 al 21 nos lo dice. Ahí Josías fue muerto en una batalla contra Faraón Necao. Esto está en 2 de Reyes 23, 29 al 30. Esto fue algo que los judíos nunca olvidaron, por cierto. Zacarías 12, 11. Muchas otras batallas se dieron ahí. Incluso quiero decirles que Napoleón lo tuvo como escenario. Así que independientemente de que ahí se realice o no una batalla, el pasaje nos habla de la guerra de las guerras. La verdad es que el pasaje habla de la guerra de las guerras. La guerra entre Dios y el diablo, la batalla entre el bien y el mal. No me parece que esté hablando de una batalla entre 144,000 judíos que van a ser alimentados en el monte con unas hierbitas, porque así interpretan algunas personas, y que pelean contra los seguidores del anticristo. Aquí los cristianos del primer siglo lo que entendieron es la batalla de las batallas, la batalla del bien contra el mal.
que en su época se ubicaba claramente la fe cristiana, la iglesia, contra el imperio romano. En nuestra época no es el imperio romano ahora el que nos combate, es la religión globalizada del mundo, que con sus ideologías y que con sus posturas de tolerancia destruye al ser humano, destruye la moral, destruye a los niños antes de nacer, destruye la identidad del ser humano como hombre y mujer. Eso es la bestia, eso es la estatua de la bestia, y eso es el falso profeta también, porque desgraciadamente esas ideas del humanismo se han metido en las iglesias, se han metido en algunas denominaciones, en algunos grupos religiosos, y ahí es donde podemos ver el falso profeta, porque tiene matiz de espiritualidad, tiene matiz de cuestión bíblica, cuestión espiritual, pero en realidad es un evangelio falso, como el evangelio de la prosperidad, como el evangelio light y otras posturas que no son el evangelio, pero que tienen matiz religioso y que vienen pareciéndose mucho al falso profeta del que hablaba el Apocalipsis. Pero esta guerra es la guerra entre el bien y el mal. Hay gente que la identifica como una guerra real, de espadazos, de metrallazos, de bombas, pero es el símbolo de una guerra espiritual que existe, la guerra eterna del bien contra el mal. No debemos esperar que se trate de un enfrentamiento militar como lo aseguran algunos, lo cual está en contra de los principios establecidos por nuestro Señor Jesucristo, pero sí se trata de un enfrentamiento final en el que Dios y su iglesia saldrán triunfadores, por cierto. Versículo 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Ahora la copa no es dirigida ni al mar ni a la tierra, sino al aire, a la totalidad de lo que cubre la tierra. Esto nos habla de la globalización de este juicio. Hecho está, dice. Nos recuerda sin duda una de las palabras de Jesús, nuestro Señor, en la cruz del Calvario: consumado es. ¿Recuerdan eso? Consumado es, hecho está. Dios terminará su plan y hará lo que se ha propuesto sin que nadie se lo impida. Porque si hay una guerra, la iglesia vencerá, el bien vencerá y el mal será derrotado para siempre. Versículo 18 dice así: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Versículo 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Es un símbolo, como ves el Apocalipsis, un cuadro completo, porque pues el Apocalipsis no se interpreta simbolito por simbolito, sino como un cuadro completo, como un mural completo. Finalmente, un sinnúmero de cataclismos producidos por la mala administración de la naturaleza por parte de la raza humana acontecen. Aunque son calamidades, representan la voz de Dios hablando a los hombres. Debemos oír a Dios en todo lo que pasa en el mundo. Porque cuando hay destrucción, cuando hay pandemias, cuando hay terremotos, debemos voltear a ver: Dios, ¿qué nos estás diciendo, Dios? Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Otra vez, lo más trágico es que los hombres no se arrepientan a pesar de todo. Como dice el dicho: ven la tempestad y no se hincan. Difícilmente este pasaje nos presenta un panorama resumido del final de la batalla entre el bien y el mal. Definitivamente este pasaje nos presenta un panorama resumido del final de la batalla entre el bien y el mal. Visto desde la perspectiva de los cristianos que recibieron el Apocalipsis, representaba su victoria sobre Roma, que en ese tiempo representaba el mal, así en forma global, sin duda. Asimismo, cualquier creyente de cualquier época puede interpretarlo como su propia victoria sobre el enemigo contemporáneo, sobre el enemigo contemporáneo. Así que a usted y a mí podemos decir: es la victoria sobre la ideología de género. Es la victoria sobre la ideología del cambio de rol en la mujer y en el hombre. Es decir, es la victoria sobre la matrix espiritual, la matrix cultural que hay en el mundo y que controla las vidas de muchas personas. Como nos hemos propuesto en este nuevo proceso de estudio, concluyamos con la enseñanza que podemos encontrar. He aquí la enseñanza. Estando del lado correcto, no tenemos que temer.
Sé que si usted ha sido una persona que ha tomado cursos sobre el Apocalipsis y ha ido a diferentes conferencias, estoy seguro que después de un estudio como este, usted sale impresionado, impresionada de la guerra de la armada Gedeón, y usted revolvió pasajes del Apocalipsis con Daniel y con Lucas 15 y con Mateo 24 y otros por acá, y le hicieron un cuadro así, ¿cómo se dice? Un cuadro sinóptico, un mapa mental, se dice, va de la historia, y le plantearon un mapa del futuro, y va a pasar esto, y luego, y 3 años y medio de no sé qué, y 3 años y medio de no sé cuál, y luego el rapto, y usted, perdóneme, no creo que los cristianos del primer siglo hayan entendido eso, nada de eso, no creo que los cristianos del primer siglo, cuando leyeron el capítulo 16 de Apocalipsis, hayan entendido eso. Ellos entendieron que en la guerra entre el bien y el mal, la iglesia saldrá victoriosa, y entendieron que estando del lado correcto, no tenemos que temer. Entendieron que hay que ponernos del lado correcto y entonces no temer. Que teman los otros, los que están del lado incorrecto. No es nuestra guerra. Él pelea por nosotros. No es nuestra guerra. Esa idea que se han inventado algunos cerca de la guerra espiritual, como que nosotros combatimos con las huestes del el diablo y combatimos con ella. Algunos hasta alucinan diciendo que han ido al infierno y a las cavernas de maldad y no sé qué sarta de cosas tan extrañas que no están en la Biblia, no aparecen por ningún lado. Usted y yo no tenemos que pelear contra las huestes espirituales. El texto dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero a la mayoría de la gente le encanta la idea de resistir al diablo, de pelear contra él. Algunos hasta le hablan al diablo. ¿Cómo es eso? Le hablan, oran al diablo. Le dicen cosas, lo maldicen, no sé qué. La primera vez que alguien se puso a hablar con él, la raza humana entera cayó en el huerto del Edén. No es algo con quien debamos hablar. Está derrotado. En la cruz del Calvario fue derrotado. Usted y yo hablamos con Jesús, con nuestro Dios, y le pedimos, y Él batalla, y Él pelea por nosotros, y nos da la victoria. La guerra espiritual la ganamos en oración. Ustedes y yo han leído en Efesios capítulo 6, cuando se describe la armadura del cristiano. ¿Y han leído usted eso? Y el cinto de justicia, la coraza de justicia, el escudo de la fe, todo eso. ¿Ha visto cómo culmina? ¿Cómo culmina? Uno parecería que culmina y luego luchando en la batalla, luchando en el cuadrilátero. No, termina luchando, termina diciendo, orando en todo tiempo. Usted y yo luchamos orando, hablando con Dios y pidiéndole a nuestro campeón que Él luche por nosotros. En lo espiritual, Él lucha por nosotros. Usted y yo luchamos en lo material. Vamos al trabajo y nos esforzamos por ser mejores personas. Pero en las cosas espirituales el Señor lucha. Nosotros oramos por eso. Nuestra lucha contra los que no son ni carne ni sangre es en oración, es clamando a Dios, clamando al que tiene todo el poder. Y este pasaje nos dice eso. Hay que estar del lado correcto. Y cuando estamos del lado correcto, del lado de Dios, Él lucha por nosotros. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. Que algo está pasando en el mundo es cierto, y que tiene que ver con asuntos espirituales es indudable, pero Dios tiene todo bajo control. Él no perderá la batalla. Él no se olvidará de nosotros ni de quienes han hecho mal contra nosotros. ¿Recuerdan aquel niño? Esa es famosísima esta ilustración de aquel niño que no se puede dormir y le dice a su papá, papá, ¿tú crees que el diablo es más poderoso que yo? Y el papá le dijo, bueno, hijo, sí, el diablo es un ser muy poderoso. Y sí, papá, pero el diablo es más poderoso que tú. Y el Señor le dijo, bueno, la verdad es que los humanos no somos tan fuertes. Y el diablo, papá, pero el diablo es más poderoso que Jesús. Y el papá le dijo, ahí sí no, hijo. Jesús es más poderoso que cualquiera. Y el niño dijo, vientos. Y se durmió tranquilo. Es Jesús nuestro paladín, nuestro guerrero, nuestro poderoso gigante, decía Jeremías. Así es que, hermano mío, la victoria está basada en nuestra confianza en Dios, en nuestra fe en Él, en nuestra oración de súplica para Él. Que los mensajes apocalípticos no nos espanten. Nuestro Señor es poderoso para guardar nuestra alma y nuestra familia de todo mal. En este pasaje se describe una guerra, la guerra de las guerras entre bien y el mal. Y finalmente se nos anticipa la victoria, pero también se nos hace entender, estando del lado correcto, no tenemos que temer. Así es que pongámonos del lado correcto, permanezcamos cerca de Él. Espero que esto sea útil para usted y me encantará encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.